Y bienvenidos amigos a un video más aquí en el Neney SB. Y esta vez nos hemos trasladado aquí con la family hacia lo que sería el centro histórico de San Salvador. Pendientes de este video reportaje, vamos allá. Ya estamos aquí en el centro histórico en este día. He venido con la familia a disfrutar un poco y pues para ver las primeras impresiones que tiene mi madre, ya que iba a ser primera vez que venía al centro histórico de noche desde que se remodeló. Algunos se preguntarán cómo es el centro histórico en la noche, en un día normal de semana, qué tan seguro es, cuántas personas andarán. Pues aquí amigos, pues decidí tomar la molestia de poder grabar un poco de cómo estaba el ambiente en este día. Pues habían bastantes personas que venían en familia, algunos emprendedores ya con sus cositas terminando de vender. Pues habían también algunas personas que se dedican a disfrazarse en todo lo que sería el recorrido. Y pues como no faltan siempre lo que sería las luces de los monumentos del centro histórico, así como Catedral, así como el Teatro Nacional o directamente como el Palacio Nacional. Entonces en ese día pues decidí acompañar a un colega de el canal que se llama El Salvador UL y pues decidimos hacer una caminata dentro del centro histórico en un día de semana normal para ver más o menos cómo es que los capitalinos viven el día a día aquí en el centro histórico, sin darnos cuenta que habían bastantes personas, habían bastantes turistas que habían venido a poder conocer lo que sería el bello paisaje del centro histórico. Y pues amigos, nos dimos con la sorpresa de que ya empiezan a pavimentar lo que sería la calle, ya empiezan a adoquinar con laja lo que sería la calle aquí enfrente del Palacio Nacional. Y pues eso nos da una alegría porque eso indica de que ya el proyecto ya empezó y que muy pronto pues veremos todo lo que sería esta calle muy bonita. También pues podemos ver los avances que ha tenido la biblioteca en El Salvador y pues como pueden ver ya se ve más de un 80% de construcción de la nueva biblioteca que vamos a poder gozar todos los salvadoreños. Aquí mis amigos pues les hago unas tomas de cómo se ve de hermoso lo que sería el Palacio Nacional y también pues cómo se ve de bonita nuestra Catedral de San Salvador. Pues justamente en esta catedral descansan los restos de Monseñor Romero o de el Santo de las Américas, también muy conocido. Pues estamos justamente sobre lo que sería el Parque Gerardo Barrios y aquí está el monumento a Gerardo Barrios. Pues de esta manera es que se encuentra en un día normal de semana en lo que sería el Gran San Salvador. Pues estando aquí mis amigos nos dio un poquito de hambre y pues mi amigo Ulises pues me recomendó unos taquitos que están aquí cerca que no se los miento, están deliciosos. Y bueno amigos, aquí estamos ya con el famoso Ulises de El Salvador UL. Aquí trajimos al Diego a comerse unos tacos de aquí en el centro de San Salvador, unos tacos que están pero
rico. Si usted viene al centro de San Salvador y no se come unos tacos de estos, no ha venido al centro. Sí, yo pensé que unos tacos de ojos me ibas a decir. De ojos tacos. De ojos. Pero como no, hoy sí son tacos para llenar un poco la barriga, ¿verdad? Sí, son unos tacos para llenar la barriga. La verdad que usted está aquí y se siente el olor rico a la cebollita y la salsita rica que le ponen a estos tacos. Mira, fíjate que yo creo que ya me arrepentí, creo que voy a pedir mi orden también, así que vamos a probarlos y a degustar estos deliciosos tacos. Así que si amigos, usted quiere venir, venga a una esquina de lo que sería la construcción de la biblioteca o busque la calle del Super Selectos, algo así es conocida a este lado. Entonces aquí van a encontrar un pasillo totalmente de sabor, donde van a encontrar desde tacos hasta pupusas en todo lo que sería el pasillo. Y justamente al final se están veniendo a poner los que ahora están lustrando los zapatos. Entonces creo que todavía están, así que si andan buscando ya sea algo de comer o pues lustrar sus zapatos, pueden venir justamente a este pasillo y pues podrán encontrar mucha variedad. Y bueno amigos, de esta manera es como ya estamos aquí, miren, con unos deliciosos taquitos totalmente hechos con amor, miren. Y puede venir aquí a degustarlos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche y por solo $2.25 ya va con soda. O si no, con unos 50 usted puede llevarse solo la orden de los taquitos. Así que vamos a meterle el diente porque se ven deliciosos y vamos a ver qué tan buenos están. Y bueno amigos, de esta manera es como termina aquí un video más en el Neney SB. Y pues ya después de haber degustado esos sabrosos tacos, que les aconsejo que puedan venir aquí al centro histórico y justamente irse recto sobre lo que sería esta calle que viene del teatro y del Parqueo Morazán. Y ya al llegar al lado de la biblioteca, pues girar a la izquierda y justamente en ese pasillo es donde van a poder encontrar el pasillo del sabor. Ahí van a encontrar riquísimos tacos, buenísimas pupusas, desde una cuara las pupusas, y los tacos pues la orden anda costando $1.50 y pues con $2.25 pueden armarse un buen ya sea almuerzo o una buena cena. Y bueno señores, ya me iba, pero vi algo que me llamó la atención, así que vamos a ver a cómo está. Hola madrecita, ¿a cómo tiene las chicharras o las papas y las tostadas? 50 vale toda la bolsa. 50 vale. Va, deme una bolsa de chicharras y deme una bolsa de papas. Una de papitas. Sí. ¿Cuánto sería? $1. Pero mire, a la de chicharra tiene limón. Sí, ya que la A la de chicharra solo limón me le echa, que esa se va a ir comiendo ya porque... Va, pero solo a la chicharra. Sí. No, a la chicharra. Solo limoncito. Bueno, muchas gracias madrecita. Y aquí ya vamos con las chicharras que nos encontramos aquí en el centro histórico. Vaya, aquí están las papas. Vaya papas. Y yo me iré comiendo mis chicharras. Y de esta manera me despido y nos vemos en otro video en el Neney SB.
Y de esa manera me despido y nos vemos en otro video del Neney SB.